Buenas noches, amadas hermanas, bienvenidas. Dios les bendiga. Qué gusto poderlas saludar. Ana Isabel, bienvenida. Mindy, Ana Clemencia, ¿qué tal están? Gusto de verlas. Dios las bendiga. Buenas noches, Carolita. Dios te bendiga. Bendiciones. Igualmente, me alegra mucho que hayan podido conectar. ¿Oyeron? Dios les bendiga. Vamos a esperar un par de minutitos más. En lo que se conectan, Ana Romero. ¿Qué tal están, hermanas amadas? Hermana Aida, bienvenida. Bienvenidas. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Qué tal, hermana Isabel? ¿Cómo ha estado? Todavía no la escucho. Creo que está muteado su micrófono. Permita. ¿Ahí sí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí. Pues bendecida, hermana, gracias a Dios. Aquí, mire, con el deseo de conectarme, pero todavía me cuesta mucho. No crea que puedo manejar muy bien esto, pero aquí vamos. Aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos muy bien, bendito sea el Señor. Qué bueno. Y hermano Juanito también. Ahí me lo Sí, sabe. mi hermano. Aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno. Ahí es que el Señor nos ha guardado, gracias a Dios. Aquí Gloria hemos a estado bien. Qué Sí. bueno, ¿Y hermano. sus papás están muy bien? También, gracias a Dios, están bien, hermana. Bendito sea Qué Dios. bueno, me alegro mucho, hermana. Y me alegro que ya muy pronto nos vamos a ver. Sí, gracias a Dios, ya a 2 Sí. semanas casi de podernos. Así dijo, hermano, primeramente Dios, ¿verdad? Lo permite, El hermana. Señor nos presta la vida. Amén. Bienvenida, hermana Aida. Buenas Buenas noches. noches, Carol. Buenas noches a todas. Dios les bendiga. Igualmente, hermana Aidita. Qué gusto Gracias, ver. igual. Qué bueno que se pudieron conectar. ¿Cómo han estado? Gracias, bien, hermana. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te use, Carol. Amén. Amén, que así sea. Ingrid, qué gusto saludarte. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Vamos a empezar un minuto más e iniciamos con la oración, amadas. En lo que empezamos, voy a iniciar a compartir la pantalla, ¿verdad? Para que, o sea, veo una manita levantada de Ana Romero. No sé si querías decirnos algo, hermana. ¿No? Hola, hermanita Carol. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo estás, Lucy? Dios te bendiga. Ya te conozco la voz, ¿sí, verdad? Sí. Va. Está bien, gusto de escucharte. Dios te bendiga. Gracias, aquí estamos ya escuchando. Pues sean bienvenidas cada una de ustedes, amadas. Que el Señor les bendiga y les retribuya este tiempo, ¿verdad? Que están invirtiendo en escuchar la palabra del Señor. Así que yo les voy a pedir que vamos a orar y les suplico que por favor ahí puedan ustedes cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, mi Dios amado, que tú nos permites reunirnos nuevamente, Señor, para escudriñar tus palabras, Señor. Porque tú nos has dicho, Señor, que ahí tenemos la vida eterna, Señor, y eso es lo que buscamos, Señor. Te pido, mi Dios, en esta hora, Padre Celestial, que tú tomes el control de esta reunión, Señor, que tú nos bendigas a cada una por nombre, pero sobre todo, Señor, que se cumpla el propósito de tu palabra, Señor, por el cual tú hoy la envías a cada una de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos esta reunión en tus manos, Señor, que seas tú, Señor amado, el que sea el que reciba la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, más.
Vamos a iniciar. Yo les voy a pedir de favor a las que tengan por ahí su Biblia, ¿verdad? Que quieran seguirnos con la lectura o tomar alguna nota, pues que lo puedan hacer, ¿verdad? Y este es el tiempo para iniciar. Pues la reunión de hoy la hemos publicado, ¿verdad? Desde la semana pasada y es desde hace un par de días, ¿verdad? Que se nos dio el sábado la reunión, el gozo como fortaleza. Mires, es tremendo, ¿verdad? Porque lo vamos a ver como una arma, ¿verdad? El gozo como fortaleza, ¿verdad? Cómo nos va a ayudar el gozo de Dios a que nosotros estemos firmes en la palabra, firmes en esa salvación. Y miren lo que dice Nehemías 8:10, por si alguna de nosotras, quizás en algún momento, ¿verdad? Bienvenidas a las que acaban de conectar. En algún momento, nosotras en nuestro corazón hemos sentido cierta tristeza, ¿verdad? ¿Cuándo no, verdad? O ¿cuántas de nosotros no hemos tenido un momento triste? Creo que todas, ¿verdad? Y es válido el poder tenerlo. Pero mire, Dios nos manda, ¿verdad? A no estar, ¿verdad? No permanecer en ese sentir. No estéis tristes, dice. Pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mire qué lindo. El gozo del Señor. ¿Y qué es el gozo del Señor, verdad? Poco a poco nosotras el día de hoy vamos a ir viendo qué es, cómo se manifiesta, cómo lo podemos nosotros tener, ¿verdad? Y cuál es el fin de tener ese gozo. Entonces, acá les voy a dejar para iniciar. Ustedes saben que a mí me gusta ponerlas a participar, ¿verdad? Ya van a ver que vamos a participar. Pero para iniciar, vamos a revisar lo que dice la concordancia Strong. Y la concordancia Strong nos habla acerca de, para conocer un poco, ¿verdad? Que este discipulado nos deje también un poquito más de conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Nos dice qué es el gozo, ¿verdad? Nos dice en hebreo, viene de la palabra Gil, es la palabra 1524, y mire qué significa esa palabra: gozo, alegría, placer, regocijo. Y del griego, ¿verdad? Del griego chara, que es la palabra 5479, significa gozo, alegría, grandemente y deleite. Mire qué tremendo, deleite. Y nosotros hemos visto cómo la palabra pues nos habla acerca de deleitarnos. Y también nos habla acerca de que la fortaleza viene también del griego Geburah, que significa fortaleza, también valentía, fuerza, valor y victoria. Mire qué tremendo. El gozo es una victoria, es un valor, es una fuerza, es una fortaleza. En el gozo tenemos victoria también. Del griego bastión, ¿verdad? Algo que nos ayuda. Mire, un arma, algo que nos ayuda. Es fortaleza, ¿verdad? Del griego ouchorroma. 3794 es la palabra. Y aquí yo le voy a compartir ahorita, voy a dejar de compartir mi pantalla y quisiera abrir vamos a ver quién me llama. Quisiera abrir por un momento este chat acá y voy a compartirles un link. Ustedes saben que me gusta hacer esa dinámica con el grupo y ahorita se los comparto. Voy a copiar este link. Este es para quienes puedan hacerlo en este momento. Es algo rompehielo, ¿verdad? Que vamos a empezar a trabajar. Y aquí lo tienen. Solamente deben de ir a este link que les apareció en el chat, quienes lo puedan hacer ahorita en este momento. Quienes lo puedan hacer. Y en lo que llegan a ese link, yo voy a compartir acá, porque quiero que juntas veamos un momento cómo se está moviendo esta actividad. Dice, menciona 3 situaciones difíciles que has pasado en tu vida. Yo sé que cada una de nosotras hemos pasado, ¿verdad? Alguna situación difícil. O quizás estamos pasando ahora una situación. Una prueba, ¿verdad? Económica, una prueba en nuestra carne, ¿verdad? Una enfermedad, puede ser una pérdida de un ser querido, cualquier tipo de situación difícil que nosotras estemos pasando. Yo voy a dejar esto por acá para que puedan empezar a anotar, ¿verdad? 3 situaciones difíciles que podamos o hayamos pasado
o que estemos pasando. Para que podamos ahí estar. Lo voy a dejar abierto y lo vamos a revisar más adelantito para ver cómo va esta tabla, cómo se está formando. Entonces, ahorita vamos a regresar a ver cómo se forma. Para que puedan ahí anotar y luego vamos a venir a ver. Sé que hay muchas situaciones, ¿verdad? Personalmente, pues sí, creo que he pasado varias de estas situaciones. Como mamá las he pasado, ¿verdad? El ver la enfermedad quizás de un hijo. Como hija lo he pasado, como esposa, como hija de Dios también he tenido ciertas pruebas, ¿verdad? Hay ciertas situaciones que simplemente por ser hijos de Dios, pues a veces las tenemos, ¿verdad? Y eso es lo importante, que nosotras acá sepamos que aquí hay mujeres que hemos vivido esas pruebas, esas luchas y que hemos salido adelante por la ayuda y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo importante, que podamos ser fortalecidas. En lo que avanza esto, les voy a compartir qué dice la palabra de el gozo de Dios como nuestra fortaleza. Fíjese bien, la Biblia es clara y nos habla a través de Jesucristo. Aquí es palabra del Señor Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mire qué tremendo. El enemigo nos quiere robar la bendición, quiere matar. Incluso puede ser que hasta nuestro cuerpo, ¿verdad? Quiere intentar hacernos daño. Quiere destruir nuestro ministerio, los dones que Dios nos ha dado, quiere hacernos caer. Pero mire, Jesús dice que no debemos de temer porque Él ha venido para que tengamos vida. Y no solo para que la tengamos, sino que abundemos en esa vida. Entonces, esa es la mayor promesa que nosotros podemos tener cuando tenemos alguna situación difícil. Ahora, el gozo de Dios. Lo vamos a ver en algunas facetas de nuestra vida y cómo es que nos sirve también como una arma. Fíjese bien, lo vamos a ver en nuestra salvación, ¿verdad? Porque ese es el primer gozo que debemos de tener y el más grande, la salvación, de tener vida eterna, de haber sido amadas por Dios por medio de su Hijo Jesucristo. También al servir, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros debemos de servir con gozo? Al alabar, cómo nos fortalecemos alabando y cómo es que el Señor ministra nuestra vida con gran gozo. Definitivamente en la prueba, creo que es la parte bastante, un poco más complicada, ¿verdad? De poder tener ese gozo y no perderlo. Como una forma de agradecimiento también. Vamos a ir poco a poco con la palabra del Señor. Dice el gozo de nuestra salvación. Les decía que es el gozo más grande, ¿verdad? Amén, es el gozo eterno de poder saber de que tenemos vida eterna porque Cristo nos la ha dado. Según Salmos 51, 6, 12, aquí vemos al rey David. Él está haciendo una oración, ¿verdad? Está exclamando algo. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Mire cómo le está pidiendo que lo limpie, ¿verdad? Que lo haga puro. Definitivamente, purifícame y seré limpio. Si está pidiendo ser limpio es porque había algo que lo estaba ensuciando en su vida. Y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Mire qué tremendo. Cuando habla de recrear los huesos, habla de volver a nacer, de volver a hacer algo. Lo está creando de nuevo. Eso es recrear. Quiere decir que había aflicción. Quiere decir que había algo difícil, ¿verdad? ¿Qué más? Esconde tu rostro de mis pecados. El pecado puede hacernos perder, nos hace perder, nos hace estar apartados de esa situación. Vamos a silenciar aquí, denme un momentito. Vamos a ver, si no, no vamos a escuchar. Aquí está. Entonces, el pecado, perdón, nos puede hacer en algún momento separarnos de Dios, ¿verdad? Y nos puede hacer perder ese gozo, ¿verdad? Aquí dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto.
nuevamente vemos cómo está pidiendo hacer algo nuevo. Cuando nosotros vemos que el rey David expresa esto, ¿verdad? Volver a hacer algo nuevo. No me eches, ¿verdad? Hay un arrepentimiento tremendo y esto es lo que lo lleva a su salvación. Y mire qué dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esta es una palabra, una oración, algo que nosotros podríamos muy bien pedirle al Señor. Vuélveme, por si en algún momento sentimos que hemos perdido esto, ¿verdad? Este gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiere decir acá, el Señor nos está diciendo que si en algún momento nosotros perdemos este gozo, podemos pedírselo al Señor, ese gozo de la salvación, ¿verdad? Debemos de permanecer en él. ¿Qué pasa también cuando nosotros servimos al Señor? Fíjese bien, según Salmo 100, versos 2 y 3, en la versión Reina Valera, nos dice cómo debe ser nuestra actitud. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Mire cómo debemos de presentarnos ante el Señor. Y cuando nosotros nos presentamos ante Dios, pues hoy nos estamos presentando ante el Señor, oramos para iniciar y nos pusimos delante de Dios, pusimos nuestras vidas, este tiempo delante de Él. ¿Cómo venimos? Debemos de venir según la palabra con gozo, con regocijo. ¿Por qué debemos de hacer esto? Simplemente porque Dios es Dios. Jehová es Dios, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Somos sus ovejas y eso nos debe de tener un gran gozo en nuestro corazón. De esa manera debemos de presentarnos. También dice el gozo al alabar. Sofonías 3:17. Cuando ustedes puedan en su casa, yo les invito a que lean Sofonías. Son únicamente 3 capítulos y nos habla mucho de cómo al final, ¿verdad? En el capítulo 3, cómo Dios va a traer a la nación de Israel. Y yo sé que usted ha escuchado mucho de hija de Sión, hoy hija de Sión, alaba a Dios. Aquí en el libro de Sofonías, en el libro del profeta Sofonías, ahí se habla bastante de esto. Por eso le invito hoy a que pueda leerlo y son 3 capítulos nada más. Mire esta palabra. El Señor tu Dios, ¿cuántas de nosotras lo creemos? Está en medio de ti. Como guerrero victorioso está el Señor. Se deleitará en ti con gozo. Quiere decir que Dios también se deleita con gozo de nosotros y nos renueva con amor. Se alegrará por ti con cantos. Mire qué tremendo. Cuando nosotros vemos que el gozo que nosotros tenemos en nuestras vidas, el gozo derramado por medio de Jesús, por medio de nuestra salvación, ese es el gozo más grande, tener esa comunión. Y Dios también dice que lo ve con gozo, se deleita, ¿verdad? Con gozo, se alegra Él también. Y aquí viene pues la parte bien gráfica, ¿verdad? De la presentación, donde nos habla acerca de pruebas que podemos tener en la vida. Aquí hay algunas, sé que hay muchas más, ¿verdad? Aquí estamos limitadas y aquí también está la tentación y el pecado, como leímos hace poco el rey David, cómo se había apartado de Dios, ese gozo también él lo estaba perdiendo por la situación de pecado, eso nos separa de Dios. También las pérdidas, ¿verdad? Puede ser una pérdida de salud, una enfermedad, quizás un accidente, pues nos puede hacer sentir tristes, como la palabra lo dice, ¿verdad? Puede venir tristeza, esa tristeza pasajera, pero nosotras debemos de estar fortalecidas porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La pérdida de un ser querido, ¿verdad? Puede ser alguien que haya fallecido, una separación, un abandono, un familiar que emigró a otro país, ¿verdad? Esas son pérdidas que nosotros, de seres queridos, que también nos pueden afectar. Una prueba. Una pérdida material, ¿verdad? Una propiedad, un carro que quizás con esfuerzo lo habíamos hecho y en algún momento se pierde. Las necesidades básicas, imagínense qué tremendo, ¿verdad? No tener un techo. Hay situaciones tan difíciles que de veras, pues, son pruebas difíciles y que dice uno, pues, ¿cómo puedo tener gozo? Pues aquí estamos aprendiendo hoy cómo podemos gozarnos. La pérdida de un trabajo, de un negocio, un empleo, la pérdida de una facultad física, ¿verdad? Quizás
un sentido que nosotros perdimos, ¿verdad? El oído, quizás, no sé, en algún accidente, la vista, cualquier cosa que pueda estar afectando nuestra vida, una facultad física que nos esté impidiendo, no debe de ser causa para que nosotras perdamos el gozo, porque todas estas cosas nos van a llevar a bien. Y la palabra del Señor nos insta y nos dice cómo debemos de vivir. ¿Y para qué nos sirve el gozo? Pues el gozo va de la mano con la fortaleza. Y miren, en los momentos de escasez, el profeta Habacuc 3, 17, 18. Amén, amada hermana. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos, falle la cosecha del olivo, los campos no produzcan, no hayan ovejas ni ganado, aún así, mire qué tremendo, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios, mi libertador. Gloria a Dios. Aún en estos momentos duros de escasez, debemos de tener gozo. No perdamos ese gozo. Las dificultades, segunda de Corintios 12:10 nos habla el apóstol Pablo, que él se regocijaba en debilidades, en insultos, en privaciones. Mire qué tremendo. En persecuciones y en dificultades. Porque cuando él era débil, se imagina en una situación en debilidad, diciendo esto el apóstol Pablo, en una privación, siendo perseguido para matarle. Entonces él se sentía débil, ¿verdad? ¿Y cómo se podrá sentir uno que lo estén persiguiendo para matarlo y uno escondiéndose de casa en casa y huyendo, ¿verdad? ¿Y cómo es? Se siente uno impotente, ¿verdad? Y aquí lo dice, pero cuando en ese momento él sentía esa debilidad, entonces era fuerte, pero era fuerte porque Dios estaba con él. Y hay otra forma en la que nosotros, ¿cómo es que el gozo es nuestra fortaleza? Miren las prisiones. Y aquí me gusta mucho este versículo, Filipenses 1, del 13 al 26. Aquí está parafraseado algunos para ir más rápido. Mire, pues el testimonio del sufrimiento del apóstol Pablo, cómo era de bendición. Y yo sé que tanto ustedes como yo hemos visto hermanas, aquí tenemos una hermana conectada hoy, 2 hermanas conectadas, que Dios les ha dado la sanidad a su cuerpo con cáncer, imagínense eso. Imagínense qué tremendo. Y eso a mí me fortalece, ¿verdad? Ver ese testimonio. Y aquí está en la palabra, yo sé que a ustedes también les fortalece. Miren, de tal manera que mis prisiones, las prisiones que vivía el apóstol Pablo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en todo el lugar donde se juzgaba, ¿verdad? Como un juzgado. Y en todos lados. Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Mire cómo se fortalecían. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Imagínense, en vez de desilusionarse. Ese es el tema, amada hermana. En vez de ver, ay, el hermano, la hermana es cristiana y todo lo que le está pasando. No, nosotras somos vencedoras en Cristo Jesús y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y aún que estamos viendo la dificultad, quizás a nosotras no nos ha pasado en nuestra carne, pero vemos al hermano, vemos a la hermana. Mire qué pasaba con estos hermanos. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imagínense, viendo que el apóstol Pablo estaba preso, eso les fortalecía y se atrevían a hablar sin temor. Él aquí está hablando acerca del morir es Cristo y el vivir es ganancia, diciendo qué es lo que conviene, ¿verdad? Que a él le conviene, qué es lo que es necesario. Llega a este punto, ¿verdad? Es mejor estar con Cristo, pero en este tiempo dice que era necesario en el verso 24 por causa de vosotros quedar en la carne, o sea, estar acá con nosotros, dice. ¿Para qué? Para vuestro provecho y para el gozo de la fe. Mira qué tremendo. Y otra forma en la que el gozo es nuestra fortaleza, Esther, sobre los enemigos. Yo sé que si yo les pregunto a ustedes acá, ¿ustedes tienen enemigos? Yo me hice esa pregunta y empecé a pensar, mis enemigos, ¿verdad? Y uno, pues, quisiera decir, no tengo, yo a todos les caigo bien y no tengo nadie que quiera nada contra mí. Y gloria a Dios, y así es, amada hermana, bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos un enemigo. Nuestro adversario, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente y él es nuestro enemigo. Nosotros cuando sabemos quién es nuestro enemigo, sabemos de que tenemos enemigos.
¿Qué pasó aquí con Esther? Aquí ya se había dado el edicto, ¿verdad? Para que murieran los judíos. Sin embargo, ya hemos visto cómo ayuna el pueblo y ayuna Esther. La vez pasada lo platicamos y se revoca este edicto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Miren lo que dice acá. Los judíos que estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo. Quiere decir que también el gozo es la victoria, como lo vimos en un principio, ¿verdad? Esa victoria que Dios nos da. Banquete y día de placer. Entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, los que no eran se hacían, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces, ver cómo el Señor nos dice, en mí es la venganza, y dejar que el Señor actúe aún sobre aquellos que nos quieren hacer daño. Y cuando nosotros vemos esto, hay gozo en nuestro corazón, pero no gozo de alegría de ver el mal que está aconteciendo, sino que gozo en nuestro corazón, que es el que Dios pone por medio de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. En vuestra tristeza, miren, Juan 16:20. Aquí está hablando de cuando Jesús muera, ¿verdad? Él está diciendo, ¿verdad? Aunque vosotros estéis tristes. Me imagino los apóstoles, los discípulos con él, sabiendo que ya no iba a estar su maestro, pues la carne se entristecía, ¿verdad? Definitivamente. Pero la muerte de Jesús era esa puerta que se abría, ese velo que se rasgaba para poder alcanzar a muchos. Entonces, aún en la muerte podemos tener gozo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado testimonios de que en una enfermedad, en una muerte, quizás hasta en un entierro, hemos visto gente que se convierte al Señor Jesucristo? Y de verdad eso solamente el Señor lo puede hacer. En lugar de llanto, ¿cómo nos sirve como fortaleza? Jeremías 31, 12 y 13. Mire qué lindo. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos, mire, lo hemos cantado, jóvenes y ancianos juntamente. Y cambiaré su lloro. Va a haber un día, amada hermana, en que Dios va a cambiar ese lloro, ese sufrimiento, y va a haber un consuelo y va a alegrar todo nuestro dolor. Y ese día nosotros lo estamos esperando. Amén. En lugar de luto, Isaías 61 manda a ordenar a los afligidos que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Mire qué tremendo. Yo sé, he pasado la pérdida de seres amados, queridos, sé que hay tristeza en nuestro corazón, pero mire Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y una de las cosas para las que ha ungido, dice que es para dar óleo de gozo en lugar de luto. Mire qué tremendo, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y entonces vamos a ser llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria de él. En las tribulaciones, ¿cómo puede ser el gozo nuestra fortaleza en las tribulaciones? Mucha franqueza tengo con vosotros. Mire, sinceridad en extremo, mucha franqueza. Me glorío con respecto de vosotros. Mire qué lindo. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo vuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Mire qué tremendo. ¿Cómo fueron atribulados estos siervos de Dios? De fuera, afuera, externo, habían problemas, conflictos. Y de adentro había temor. Y eso era algo que era una tribulación, era una lucha. Afuera había un montón de problemas, afuera, externo, pero por dentro había temor. Sin embargo, dice que sobreabundaba en gozo en todas nuestras tribulaciones. De esa manera debemos de tener el gozo. Tened por sumo gozo, dice Santiago 1, 2 y 4, cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí lo hemos leído todos.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire qué tremendo. Tenemos que tener gozo, aunque sea difícil, pedirle al Señor gozo, para que eso nos fortalezca y que el gozo del Señor sea el que nos mantenga a nosotros firmes, en victoria, como lo leímos a un principio. ¿Por qué? Porque en las pruebas nos van a producir paciencia. Yo les conté en una ocasión ya que yo era muy impaciente antes, más tal vez, ¿verdad? Y un día le pedí al Señor que me diera paciencia y me dio unas pruebas, hermanas, tremendas, de verdad, mire, tremendas. Pero ¿para qué son esas pruebas? Mire, pues, para que la paciencia tenga su obra completa. O sea, la paciencia tiene una obra completa. Pero ¿para qué queremos tener esa paciencia? Quizás ahorita vemos nosotros, ay, es que tengo tantas situaciones y viene una cosa tras otra. Quizás el Señor está trabajando en nuestra paciencia de esa manera. ¿Y para qué nos hace Dios hacerlo de esa manera? Dice que para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Probablemente esa paciencia nos está dando a la imperfección, no nos está permitiendo tener esa estatura que Dios nos pide tener. Y cuando nosotros estamos en esta situación, debemos de tener gozo. Mire cómo dice Tesalonicenses. Estad siempre gozosos. ¿Cómo vamos a estar gozosos? Tenemos que permanecer siempre. El gozo no debe de ser temporal, el gozo debe de ser eterno. Mire bien, orar sin cesar, todo el tiempo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Mire cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros que estamos en Cristo debemos de estar gozosos, orar sin cesar. Ahora, fíjate, vamos a ir concluyendo. ¿Qué nos dice el Señor, amada hermana? ¿Qué te quiere decir el Señor el día de hoy? En el nombre de Jesús, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amadas hermanas, debemos de estar con gozo, que nuestro gozo sea perpetuo, que nuestro gozo no sea interrumpido, que sea siempre. Y el Señor, mire, hizo énfasis, otra vez os digo, regocijaos. Quizás ustedes acaban de ver las noticias tan lamentables, la gente con depresión, ¿verdad? Los problemas emocionales del alma, que quizás hay alegría por una persona, pero cuando esa persona no está, se pierde la alegría. Entonces, eso no es gozo. El gozo es siempre. El gozo debe estar presente con nosotros siempre. Y Dios nos lo recuerda porque Él nos conoce. Él sabe que hay momentos difíciles y nos dice, otra vez digo, regocijaos. No perdamos ese gozo. ¿Cómo? Estando firmes. ¿Cómo no lo vamos a perder? Estando firmes. Solamente así, amada hermana. Estando firmes. ¿Qué dice Primera de Corintios? Estad firmes y constantes. Mire, constante. Pero creciendo en la obra del Señor, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Cómo vamos a nosotros? Por medio de la salvación. Mire qué lindo. Primera de Pedro 1:8-9. Yo me incluyo en esto. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Gloria a Dios. Yo amo al Señor. Él me amó primero, pero ahora yo le amo. Y aunque no lo veo, creo en Él y me alegro con un gozo indescriptible y glorioso, que quizás para otros dirán, pero ¿por qué está tan feliz? Mire, si está pasando esto, los que nos ven en la carne nos señalan, ¿verdad? Tiene este problema, tiene esta situación, mire todo lo que le ha pasado, no tiene dinero, está en una etapa de divorcio, perdió su casa, está enfermo, se le murió alguien, no tiene trabajo. Y pueden ver así todas estas situaciones y estas pruebas que la palabra del Señor nos dice que el suceso imprevisto le sucede al justo como al injusto. Pero nosotros creemos en el Señor y por eso nos alegramos con un gozo indescriptible, porque es nuestra salvación. ¿Cómo vamos a tener este gozo? Por medio de la comunión con Dios. Primera de Juan, del 1-4, tiene por título Palabra de Vida y nos habla esa comunión con Dios, que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ahora que nuestros ojos han sido espiritualmente libres,
palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo, esa es nuestra comunión. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y mire qué tremendo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas terminan el 4. Os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que el gozo del Señor es la relación que nosotros tenemos con Dios. Jesucristo en nuestras vidas, la palabra de vida. Y cómo vemos que desde el principio, desde Génesis, ya estaba Jesucristo. Y cómo es ese gozo que ha sido derramado por medio de él, esa bendita comunión. Salmos 16:11. ¿Dónde vamos a tener ese gozo? ¿En dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer para buscar ese gozo? Tu presencia y plenitud de gozo. En tu presencia y plenitud de gozo. Y mire que agrega, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor, amada hermana, ahí vamos a tener ese gozo. Cuando nosotros tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial, cuando anhelamos estar con Él, cuando oramos, como vimos hace un momento, cuando estamos en el Espíritu, cuando a pesar de la situación, no importa lo que sea, amada, no importa lo que estemos pasando, no importa la situación, todas aquí podríamos dar un testimonio. Yo les aseguro que no terminaríamos antes de la medianoche de escuchar el testimonio de cada una de las que estamos hoy conectadas. Uno, porque sé que Dios ha hecho maravillas en nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que se cumple la palabra, que aún a pesar de las situaciones difíciles que nosotras vemos en nuestras hermanas, eso nos fortalece. Y el gozo de Dios debe de ser siempre nuestra fortaleza. Y si nosotros permanecemos en ese gozo, mire, aún vamos a ser añadidos deleites a tu diestra, deleites. ¿Y qué es un deleite? Cosas especiales, cosas lindas, cosas agradables. Así que, amada hermana, pues esto es lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Yo les voy a pedir, si ustedes tienen a bien el poder encender su cámara, las que puedan hacerlo en este tiempo, antes de finalizar, ¿verdad? Para grabar, casi que este va a ser el que me corresponde a mi antes de nuestro servicio presencial. Ya después vamos a estar conmigo nuevamente, pero ya en una modalidad, no sé qué va a pasar, todavía no lo sé si va a ser híbrido o cómo va a ser, pero al menos este es el anterior. Así que desde ya, yo les pido que prendan su cámara. Les agradezco mucho de todo corazón por haberse conectado, que el Señor les bendiga, renueve sus fuerzas. Y como hemos aprendido el día de hoy, que haya gozo, hermanas, que haya gozo en cada una de nosotras, que el gozo de Dios sea tu fortaleza, que cuando venga la prueba tú estés gozosa, que cuando haya una necesidad el gozo de Dios sea el que te haga permanecer firme, que sea ese gozo que hemos aprendido hoy, que es la salvación de Dios. Jesucristo es nuestro gozo. Así que voy a tomar la captura. Les pido ahí que si pueden sonreír un momentito. Vamos a contar a 3. Solo me voy a mover porque se me miran los lentes así. Ahí está. Se me brillan. Ya no se me miran los ojos. Así que Dios les bendiga. 1, 2, 3. Ahí están, amadas hermanas. Entonces, me alegra mucho. No sé si alguien tiene algún comentario. Pues este es el tiempo. Si no, pues vamos a orar. Y nos vamos a despedir en oración pidiéndole al Señor que su gozo sea derramado en nuestras vidas y que el gozo de Dios pueda ayudarnos cada día. Que cuando venga la tristeza y sobre todo que podamos replicar esto, aquel necesitado, ¿verdad? Que podamos decirle, gózate en el Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, aún aunque estemos en luto, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque haya una pérdida, una separación, que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza. Amén. Así que Dios les bendiga y terminamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre.
Bendito sea tu nombre y alabado sea, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por permitirnos, Señor amado, ser amadas por ti. Dios, te agradecemos por Jesús, porque en Él está nuestro gozo, Señor. Porque esa salvación tan grande, Padre, que tú nos das, Señor. Esa confianza, Señor. Ese gozo que no es temporal, que no es consecuencia de algo, sino que es para siempre, que es perpetuo. Padre, gracias te damos, Señor. Y yo te pido, mi Dios, por cada una de las mujeres que hoy están conectadas acá, Señor. Tú las conoces por nombre, Señor. Sus situaciones, sus luchas, sus pruebas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que haya gozo en sus vidas, mi Dios amado. Padre, que ellas puedan tomar el gozo como una fuerza, Señor, como una parte, Señor, como un bastión, Señor amado, que no les permita caer, mi Dios, como un bastión que les permita estar firmes, Señor, valientes, velando por sus hijos, velando por su casa, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Las bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, con toda bendición, Señor, que hay en las regiones celestes, desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, Señor amado. Gracias te damos por ella, Señor, por este tiempo. Bendice su casa, sus vidas, en el nombre de Jesús, su trabajo, Señor amado. Bendice la obra de sus manos, Señor, todo lo que realicen, mi Dios. Bendice su entrada, su salida, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellas y les defienda, Señor. Padre, que ningún hombre malo, Señor, ni ninguna mujer perversa quiera hacerles daño, Señor. Que estés tú ahí, Señor, a su cuidado, Señor amado, a su defensa, Padre. Que seas tú su retaguardia incluso, Señor, como dice tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanas, Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Muy lindo el mensaje. Saludos a todos, que Dios les bendiga. Igualmente. Amén, hermano. Bendiga. Bendiciones, feliz noche. Igualmente, hermanas, feliz noche. Dios te bendiga, Carol. Bendecida palabra. Feliz noche. Dios, hermanas. Gracias para bendiga, hermanas. tu Noche. Dios les bendiga.